A ver, perdonad. Muchas gracias. Tenemos el privilegio que ha venido a estar con nosotros en el taller de financiación. De inversión. He puesto de financiación yo, de inversión. Marta Huidobro. Marta es la vicepresidenta de la Asociación Española de Redes de Business Angels. Entonces creo que va a ser muy importante y va a aportar mucho lo que nos puedas decir. ¿Vale? La he quitado 15 minutos de tiempo. Sí, y voy a tener que correr mucho. Espero. Me gustaría preguntaros a todos, por lo menos antes de nada, una pregunta: si alguien ha hecho alguna vez inversión como Business Angel. Vale. Bueno, pues entonces voy a empezar por el principio. Intentaré tardarlo. Bueno, comentaros por qué vengo yo a contaros esto. El Business Angel, que es el inversor angel, es una figura absolutamente fundamental para la creación de empresas emergentes o startups. ¿Vale? Porque cubrimos un hueco, ahora os lo iré explicando, cubrimos un hueco que casi no cubre nadie. ¿Vale? Entonces, es importante, o sea, ¿por qué vengo yo? Porque represento a la asociación y además porque llevo ya muchos años invirtiendo como startup. Estoy en 4 grupos de inversión, también soy inversor individual, o sea que tengo un poco de experiencia y es aquí lo que tratamos de transferiros, ¿no? Entonces, a ver si sé cómo se pasa esto. Vale. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué es una empresa emergente o startup? ¿Cómo contribuye al ecosistema? Algunos ejemplos de proyectos, ¿vale? Habéis hablado de sostenibilidad y eficiencia. Bueno, daros algunos de empresas en las que he invertido yo en particular, que por eso me siento con autoridad para comentárosla, qué es un inversor ángel y qué son las redes de Business Angels, ¿vale? Entonces, ¿qué es una startup? Una startup es una empresa de reciente creación fundada por varios emprendedores sobre una base tecnológica innovadora y supuestamente con una elevada capacidad de crecimiento. ¿Qué características tiene de esto que cabe destacar? La base tecnológica, ¿vale? Un restaurante es un negocio fantástico, pero no tiene necesariamente una base tecnológica. Puede haber negocios relacionados con la alimentación que sí tengan esa base tecnológica, ¿vale? Tiene que haber esta parte de innovación, porque es lo que tiene que resolver un problema real, ¿vale? Un problema que existe y ser un negocio escalable. Escalable quiere decir que va a cubrir, que tiene un mercado suficientemente grande y que en un momento dado es capaz de crecer de manera que con casi los mismos recursos puede aumentar mucho los ingresos. ¿Y por qué tiene que ser así? Bueno, tiene un equipo emprendedor, ¿vale? Que puede ser 1, 2, 3 o 4 personas, lo que sea. Y una característica muy especial y es que le falta rentabilidad al principio. Al principio pierden dinero sistemáticamente, ¿vale? Tú puedes poner una farmacia y ganar dinero desde el primer día. No tienes que amortizar. Pero este tipo de negocios no funciona así, ¿vale? Bueno, voy a pasar ENISA, si sabéis qué es. ENISA es la empresa nacional de innovación, que precisamente lo que hace es financiar, entre otras cosas, a pymes y a startups. Tiene ahora, además, con la nueva ley de startup, un papel muy importante porque va a certificar qué empresas son startup y cuáles no, que tienen unas características distintas, posibilidades de, yo qué sé, por ejemplo, reducción fiscal de las stock option para los emprendedores, una serie de cosas que si no está clasificada como startup, no. Entonces, estos son los criterios que, bueno, veis, están un poco en la línea de lo que os he puesto antes. Y que simplemente para que veáis que esto es una cosa que está muy en el mundo y que no es muy extraordinario. Como os comentaba antes, las startups tienen ese periodo que se llama el Valle de la Muerte, en el que siempre necesariamente se pierde dinero. ¿Por qué? Porque esa base tecnológica, sobre todo, requiere inversión en ese desarrollo tecnológico, en crear un producto mínimo viable. Muchas veces es un sistema de venta completamente diferente. Entonces, ahí se pierde dinero. Las startups, bueno, pues eso, lo que estábamos comentando, que me parece que se ha pasado.
es muy difícil sobrevivir a esta fase, ¿vale? Se calcula que solo triunfan un 10%. Hay que decir que tampoco es una diferencia muy grande con las pymes, ¿eh? Tampoco las pymes, hay un porcentaje elevadísimo de pymes que al cabo de 3 años ha muerto. O sea que tampoco, estas tienen otra, puede hacer un piloto suficientemente grande, etcétera, ¿vale? Sin embargo, y aquí es donde me quiero detener, he pasado muy rápido por la anterior, ya lo siento, pero sin embargo, son unas empresas que tienen una contribución muy importante para el ecosistema. Bueno, cuando hablo de ecosistema me refiero al ecosistema empresarial. Entonces, la primera parte es que son necesariamente innovadoras, ¿vale? Nadie se va a meter en este berenjenal para hacer lo mismo que ya existe. O sea, tienes que hacerlo de una forma distinta, de una forma pues eso, o más tecnológica, o cambiando la forma de vender. Pues ya sabéis, casos típicos es Globo. Pues, bueno, de repente cambió la distribución de la comida a domicilio completamente, ¿no? Pues o Cabify en su día, ¿no? Bueno, el servicio, o sea, la necesidad existe, pero tú la haces de otra manera, sobre una base tecnológica. Entonces, a pesar, y aquí viene la parte importante del asunto, a pesar de que fracase, lo que se ha experimentado y la tecnología que se ha desarrollado se queda en ese emprendedor, se queda en ese sector que lo ha estado apoyando y son la base de una innovación posterior que puede ser un éxito. Entonces, por eso creo que es importante considerarlo, y cuando estamos colaborando con CEID Hub para hablar con vosotros es porque creemos de verdad que los sectores, los empresarios, los profesionales que estáis aquí, tenéis una gran labor, podéis hacer una gran labor apoyando estas empresas, porque vosotros sois los que sabéis del sector y sabéis cuáles son las necesidades que cubrir. Cuando antes estabais hablando en la mesa, que para mí ha sido muy ilustrativo, cada una de esas empresas individualmente no puede ponerse a innovar, no puede dedicar recursos a eso, pero sí podéis apoyar a un emprendedor que se le ha ocurrido una solución estupenda y decir, bueno, pues los pilotos los haces aquí y yo te apoyo con un poco pues vamos a un etiquetado diferente de productos. Venga, pues esta sección, que es la más bio, la más no sé qué, la más ingeniosa, vamos a probar ese etiquetado aquí. Que si no, lo que puedes perder, pues poco, ¿no? Entonces, al final, vosotros mismos tenéis mucho que aportar y entonces, y ahí viene lo de Business Angel, que luego os contaré, pero entonces está la innovación, el aprendizaje se queda en el sector. Son generadores de empleo local, porque además casi todas estas startups se pueden instalar en cualquier sitio. Hay algunas que no, pero en general tú puedes generar la empresa puede estar aquí para operar en cualquier parte de España o incluso en cualquier parte de Europa. Bueno, perdonad porque he repetido el aprendizaje sectorial que lo había quitado. Genera nuevos modelos de negocio y de esos nuevos modelos de negocio aprendemos todos. Acordaos cuando salieron los primeros marketplaces. Ahora, ¿quién no vende en Internet? ¿Vale? O sea, de eso. Entonces, todos los modelos de negocio nos sirven a todos. Y luego, porque tienen un apoyo, tanto Europa como la Administración central, como las autonómicas, están apostando muy fuerte por la innovación. Y entonces, digamos que creo que casi tienen un amplificador más fácil para llegar a las instituciones y para cambiar las normas de juego. No sé si habéis oído hablar de los sandbox, pero son un territorio que se crea virtual en el que se pueden hacer pruebas sobre cómo funcionan las cosas para ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Con esta ley no puedo trabajar de esta manera. ¿Qué hacemos? Pues no trabajas de esta manera o cambiamos la ley. O sea, se hacen ese tipo de cosas. Y eso se consigue por esa visión de apoyo a la innovación que existe, ¿no? Y, bueno, y con ello los cambios legislativos pertinentes. ¿Vale? Ahora os voy a contar unos cuantos ejemplos para refrescar de cosas de empresas en las que yo he invertido, que yo creo que tenía que haber traído alguna más de turismo, que la tengo, pero desgraciadamente no sabía que íbamos a hablar de turismo.
esto es una empresa, Geodesic, que se dedica a la depuración de agua sin químicos, ¿vale? Sé que están trabajando en pilotos con orujo, por ejemplo, ¿vale? No sé si están trabajando con purines. Ellos han empezado con unas áreas más mundanas, digamos, han empezado con piscinas, han empezado con torres de refrigeración, tienen limpieza de vegetales también en industria alimenticia y depuración de aguas residuales para riego de jardines y cosas así. Pero se están extendiendo. Bueno, pues esta empresa, quiero decirte, esto es una startup, por supuesto que ha estado perdiendo dinero durante mucho tiempo y ahora está empezando a salir a flote. Y esta tecnología la podéis usar vosotros también, sobre todo cuando acaben de desarrollar para el tema de los purines, ¿no? Pero, bueno, pues esto no lo podéis hacer vosotros en el sector. O sea, tiene que haber que haya un tipo que haya... O podéis ir a buscar lo que hay, ¿eh? Y decir, esta nos interesa desarrollarlo, vamos a apoyarla, ¿no? Smiley, no sé si estos los conocéis. Estos son una gente que hace potitos y otros productos para bebés y para niños pequeños, que es... lo diferencial, aparte de que utilizan productos bios, es que utilizan el producto entero, no utilizan, ellos me contaban pues de otras marcas muy conocidas, Baby y tal, pues que hacen las papillas con puré de manzana, con puré de tal. No, ellos utilizan la manzana y hacen la forma de cocinar tradicional, ¿vale? Entonces se han establecido en zonas donde hay productos de este tipo de calidad. Y, bueno, ahora ya están en todos los sitios, ¿eh? Si vais en Carrefour, en el Corte Inglés y en muchos sitios ya están. Pero que, bueno, pues también dijeron, vamos a hacer las cosas de otra manera. Es un producto de toda la vida, pero los potitos tradicionales, las que somos madres y los que sois padres también, porque todos nos ha tocado darle un potito alguna vez, no había quien se lo comiera. Bueno. Bio es una empresa que produce electricidad a base de baterías vegetales. Yo no os lo sabía explicar, aunque me lo han contado 100.000 veces, pero hay los electrodos de la fotosíntesis de no sé qué y se genera electricidad. Tienen su producto estrella que está todavía en desarrollo, son metros cuadrados de hierba que alumbran farolas. Pero esto que ya tienen miles de acres en Estados Unidos, en Bayer, lo que hacen es quitarle las pilas a los sensores agrícolas, que todos conocéis, y poner una batería vegetal. La batería vegetal primero, no genera el residuo de la batería, no tienes que ir cambiándola cada año, dura 5 veces más. Y cuesta la mitad una décima parte de las que llevan placas solares, que hay algunos sensores de estos. Tal. Bueno, una empresa completamente distinta, pero bueno, también se construye por todos los lados. Pues una gente que ha integrado la tecnología BIM para la construcción de edificios en un sistema de supervisión de construcción y rehabilitación de edificios e identifica las deficiencias en la construcción con drones, por ejemplo. Estos tenían un piloto en el Bernabéu, por ejemplo. Sí. Bueno, esta no he invertido yo, pero la he visto hace poco y me ha parecido interesante contárosla. Bueno, pues esto es una empresa que ha hecho un sistema de gestión específico para agricultores y que permite consolidar comandas y envíos a clientes. Y bueno, comentan, ¿no?, que ahorran hasta 8 horas a la semana de gestión a las instalaciones agrícolas, bueno, ya ni veo, perdonadme porque ya no leo lo que pone, pero vamos, que igual, otra cosa que dices, bueno, pues esto, nadie puede desarrollar una cosa así, pero tú utilizas esto y resulta que consiguen que se venda, creo que el 15% es en la venta o el 60%, no me acuerdo muy bien, perdonadme, no lo leo desde aquí.
consigues que de una forma, con una cierta tecnología, ahorras tiempo en la gestión y además permites que se venda en otra distancia. Vale. Bueno, paso ya de estos porque no tengo tiempo. Y ahora llega lo que es esto, el Business Angel. ¿Qué es un inversor ángel? Un inversor ángel, el término viene de los ángeles se utilizó por primera vez en Broadway para apoyar a las piezas, a las obras teatrales que, bueno, que normalmente perdían dinero, entonces la única manera de que salieran es que alguien, pues una especie de mecenas, ¿vale? Y yo creo que está bien puesto el nombre de haber cogido de esa idea de mecenazgo a la actividad cultural para los negocios, porque en general cuando tú hablas con un business angel, te cuenta que, bueno, que se ha puesto a hacer esto porque, bueno, le ha ido medianamente bien en la vida y al final quieres devolver a la sociedad, ayudar. ¿Cuánta gente conocéis que son mentores, ¿no? de negocios, etcétera? Bueno, pues al final esto es un poco lo mismo, pero además de apoyar, mentorizando, contando lo que sabes, pues pones un poco de tu dinero, unos mucho y otros menos, para apoyar estos negocios que, como habéis visto al principio, pierden dinero y entonces una de sus cruces es justamente la obtención de financiación. En fases muy tempranas. Normalmente los emprendedores cuando se inician o bien tienen una pequeña asociación si salen de una universidad, algo de ayuda de amigos que les suelen llamar las 3 Fs de Friends, Family and Fools. Otros en vez de Fools, que es locos, le llamamos fans, que es un poco más cariñoso. Y después solo estamos nosotros, porque hasta que llegan los Venture Capital, que son los fondos de capital riesgo, aunque ahora están invirtiendo en fases más tempranas, lo cierto es que hasta que no está casi en fase de venta, salvo en sectores muy específicos, es muy difícil que entren. Entonces, si no consiguen ese dinero aquí, hay muchos negocios que no salen adelante, no porque no tengan potencial, sino porque se quedan sin financiación, que habéis visto antes, ¿no? Que la causa de la financiación es fundamental en la mayoría de las pérdidas. Luego hay business angels para todos los colores, claro. Aquí cada uno, pues hay quien invierte por sector, que yo creo que es sobre todo al principio es una cosa muy interesante. Hay quien invierte por fase, no invierto en esta fase tan temprana, invierto en fases posteriores, etcétera. A diferencia de los que os he dicho de las 3 Fs, no tenemos ninguna relación con el emprendedor, lo cual permite ser más aséptico, aunque bueno, siempre la química tiene mucho que ver. Y como os decía, pretendemos ganar dinero, pero no es ni mucho menos el único criterio, ¿vale? Para hacer esto. Y luego le dedicamos tiempo. Depende de los emprendedores y depende de los inversores, pues uno se le dedica más tiempo en este apoyo y otros menos, ¿no? Pero en general se le dedica tiempo. ¿Qué aportamos? Pues esto, la financiación está en momentos difíciles, rapidez en la toma de decisiones, a diferencia de un fondo, como os comentaba, que tiene que pasar el comité de no sé qué, tal, cuando a nosotros este verano, por ejemplo, nos llamó uno de nuestros emprendedores y nos dijo, estábamos a punto de firmar en notarías y con esta historia de la guerra se ha caído el que llaman el inversor líder, y con él el otro fondo y el otro fondo, y nos hemos quedado que no tenemos dinero para dentro de un mes. Y claro, bueno, entonces ahí somos capaces de decir, vale, pues venga, ponemos nosotros un poquito más y ya rehaces la ronda para el próximo semestre, ¿no? Ese tipo de cosas. Visión empresarial, por como estábamos contando, normalmente somos todos tenemos una carrera profesional, sea la que sea, y tienes ese ejercicio profesional detrás, tienes contactos propios de tu sector, de proveedores, de clientes, de administraciones que puedes poner a disposición. Tienes, desde luego, otro punto de vista, porque no tienes para nada la visión de un emprendedor entusiasmado, con lo cual le ayudas a asentar las cosas. Y un tiempo que le dedicas, ¿vale? Y lo de ayuda a demanda lo he puesto porque
Es importante saber que no, los emprendedores, unos quieren ayuda y otros no, y los inversores están dispuestos a darla, unos sí y otros no, o en unos ámbitos sí y en otros no. Pero en general, pues es eso, a la demanda del emprendedor. Financiación paciente también en comparación con un fondo de capital riesgo, por ejemplo, nosotros no tenemos un plazo normal para recuperar la inversión. Bueno, ya partimos de la base de que 7 se van a morir por el camino, 2 se van a convertir en pymes, con lo cual, aunque den de comer al emprendedor, no va a salir, y hay una que con un poco de suerte nos va a hacer recuperar lo que hemos invertido. Pero claro, eso te puede pasar a los 7 años o a los 12 o a veces a los 4. También hay algunas que salen así. Por eso digo ese paciente, mientras que un fondo, como vosotros sabéis, tiene su folleto y va a invertir durante 2 años y tiene que recuperar la inversión en 4 y después pues mete una presión para el emprendedor para salir. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? También ayuda a crear un poco de gobernanza a las startups porque les obliga a reportar. Cuéntame, enséñame tu cuenta de resultados, hasta cuándo tienes dinero, este business plan no hay quien se lo crea, vamos a reconstruirlo, etcétera, ¿no? Se comenta esto, bueno, he citado a uno de tantos que hay que hablan de este tema. Para mitigar los riesgos, una startup tiene que hacer todo esto. Entonces, según lo que os he comentado, veis que los business angels podemos apoyar en bastantes de esas fases. No tengo una cifra clara que daros, desgraciadamente. La he buscado recientemente, pero todo es como muy vago, pero está más o menos comprobado que las startups que cuentan con business angels tienen más probabilidades de éxito, ¿no? Por eso mismo, porque apoyamos en varios de estos campos. ¿Qué recibe un business angel? Y aquí entra lo que quiero tocaros la fibra a vosotros. Pues talento, conocimiento sectorial de este sector y de cualquier otro. Es innovación. No os podéis imaginar lo enriquecedor que es, y es lo primero que te sorprende, porque cuando tú llegas a esto dices, yo voy a ayudar a esta gente a salir adelante, voy a aportar lo que yo sé, y de repente te encuentras con que se te abre infinitas posibilidades, infinito conocimiento del que no sabías nada, porque de repente te viene, pues eso, el señor del agua que te cuenta cómo se hace el proceso y tal, no sé qué, luego te viene uno que te cuenta lo de los drones, luego al día siguiente te cuenta uno de, pues que se le ha ocurrido un sistema de venta con tokens y cosas así. Entonces te permite estar en puntero innovación de forma, ¿cómo decirlo? Pues gratis, o sea, de repente estás ahí y eso, tener conocimiento de estos nuevos modelos de negocio. Los business angels somos los primeros que estamos en todas las aplicaciones de todo, lo que podéis imaginar. Somos potenciales clientes de cualquier cosa y vamos probando todo lo que nos van diciendo. Gente, se conoce un montón de gente, porque en cualquier foro de estos, cuando las startups se presentan en unos foros que van allí, cuentan su proyecto delante de gente, entre ellos inversores y otro tipo de gente. Pero, bueno, pues al final estás conociendo gente de distintos mundos. Bueno, yo he tenido, gracias a eso, he tenido hoy la ocasión de venir aquí y estar oyendo hablar a ganaderos, a agricultores y a gente de turismo rural, que además me ha resultado muy interesante la discusión. Estaba diciendo, tenéis que poner un par de emprendedores ahí a resolver vuestros problemas. Bueno, el tema de satisfacción personal, cuando tú ves que un proyecto va saliendo adelante, que al final, oye, no deja de ser porque, por supuesto, por el inmenso esfuerzo del emprendedor, pero tú has puesto su granito de arena, pues eso también, yo cada vez que veo un potito de esos de Smiley en cualquier farmacia, se me alegra el corazón, para que no voy a engañar. Y bueno, y a veces rentabilidad. Yo debo deciros que hoy por hoy todavía quedan muchas empresas por salir adelante, porque llevo 6 años en esto, pero bueno, de momento el balance es positivo, ¿eh? O sea que... Entonces, claro, ser business angel es un poquito complicado.
quiero decir. O sea, que asusta un poco de primeras, ¿no? Te pones aquí y dices, bueno, yo voy a un esto y lo primero que te dicen, y para invertir aquí, pues el ticket mínimo son 25.000 euros. Yo casi que así de primeras. Entonces, para eso se han creado las redes de Business Angel. Las redes de Business Angel y el crowdfunding, que luego os comentaré porque también es una opción buena para empezar. Entonces, las redes de Business Angel, ¿qué son? Pues nos juntamos un grupo de amigos, conocidos, gente que tiene por alguna razón una inquietud sectorial, por ejemplo, o regional. Estamos desde AEBAN intentando promover justamente que haya redes sectoriales porque creo que tienen una potencia, por lo que os comentaba, de que la innovación se queda en el sector y porque podéis probar, dar campo de prueba a los emprendedores y hacer con ello que salgan adelante más rápidamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues te juntas un grupo de esos y entonces, imaginaros yo, de las redes en las que yo estoy, bueno, pues hay desde, la más pequeña tiene 22 y la mayor tiene 166 Business Angel. Pero bueno, un promedio de 50, que es una cosa, o 40, que es un... Entonces, de repente dices un proyecto de 50.000 euros, que tienes que poner un ticket de 25.000, somos 50, pues ya 500 euros... ya parece que eso es una cosa... Pero es que es de un sector, pues que esto, fíjate, esto es ganadero. Y yo soy dentista. Yo no sé nada. No, pero está Raquel en mi red, que Raquel es la que me va a decir si esto tiene sentido, lo que está diciendo este emprendedor. Y yo, que soy dentista, me atrevo a invertir en el sector de pues un señor que viene con un sistema nuevo de tratamiento de purines, porque resulta que en mi red hay alguien que puede hablarme de esto. Y además hay otro que está en la Diputación de no sé qué, que sabe cómo va la legislación etcétera. Me atrevo a invertir. Entonces, las redes tienen esa gran ventaja de que permiten, por un lado, diversificar. Si tu presupuesto de inversión, no estamos hablando de grandes presupuestos, la mayoría de las personas que están en estas redes a lo mejor están invirtiendo 5.000 euros al año, ¿vale? Pero según el proyecto que sea y tal, pues a lo mejor estás invirtiendo en 5 o 10 proyectos. Entonces, 5 o 10 proyectos con el porcentaje este que os estaba diciendo, pues ya empiezas a tener probabilidades de que uno sea de los que el que va a salir bien. Cuando apuestas por uno es más difícil, pero si ya tienes 10 en los que has metido una cantidad pequeñita, que cada uno es de un sector distinto o de 3 o 4 sectores, porque incluso aunque sea una red sectorial, como estábamos diciendo, uno puede hacer tema de agua, el otro proyecto puede ser de tratamiento de, yo qué sé, de alimentación, el otro de medicación, el otro tal. O sea, que dentro de un sector hay muchos ámbitos distintos también que tratar. Entonces, precisamente la red te permite juntarte especialistas de cosas distintas y diversificar mucho, ¿vale? Bueno, como decía, esto ya lo he comentado casi todo. También te permite mayor control porque al final cuando tú inviertes tú solo, pues lo tienes que hacer tú todo. Entonces, que te den la información, mirarlo. Esto no sé qué, esta cuenta de resultados no la entiendo, vuelvo de vuelta con el inversor. Y luego hay que seguir la inversión. Claro, cuando estás en una red, en todas las que estoy yo, al final hay 1 o 2 personas que son las que llevan la relación con la startup y son los que se ocupan de hacer todo el seguimiento de esa inversión. Con lo cual, a ti de vez en cuando te dicen, pues mira, una vez cada 6 meses te dan información, pues esta va bien, va no sé qué, van a necesitar más dinero, van a hacer otra ronda y ahora la valoración, etcétera. Y tú te ocupas de una en tu red y con esa hablas con el emprendedor, le ayudas, tal, y con las demás se ocupa otro, ¿vale? Entonces, precisamente como se concentra la responsabilidad, también permite que esté mejor seguida. Y siempre puedes levantar la mano y decir, oye, que necesitan un contacto en Coca-Cola. De los 50 que estamos aquí, ¿alguno tiene algún conocido en Coca-Cola? Que casi siempre cuando empiezas a hablar de un número grande es muy probable, sobre todo si estamos hablando de sectores afines, que alguien conozca a alguien que te pueda abrir una puerta, que eso es fundamental para los... Y bueno, cuando hablamos de poder de negociación se refiere también a las condiciones en las que se invierte, ¿no? Porque el emprendedor
pues te va a decir que su empresa vale 10 millones y tú le vas a decir que si vale 1,5 ya estás siendo generoso, ¿no? Bueno, ¿cómo funcionan? Pues lo que os estaba comentando, ¿no? Se reparten las tareas, se establecen unas reglas de juego claras y que desde el principio todos las conocemos, pues normalmente se ven, cada uno trae, yo qué sé, por ejemplo, imaginaros, hay un comité al trimestre, aquí hay muchas modalidades, lo único bueno es que estén establecidas a priori, ¿no? Pues una vez al trimestre vemos 4 o 5 empresas que nos han parecido interesantes, las vemos entre todos, decidimos hacer el análisis de un par de ellas y luego 2 semanas después el que la ha hecho viene y dice, pues a mí me parece que es una oportunidad de inversión, tal, no sé qué, lo cuentas y si hay el 70% de la gente del club quiere invertir, pues invertimos, por ejemplo, ¿no? Y luego ya está, y lo seguimos. Bueno, y esto, los distintos formatos, porque como hay muchísimos modelos, pues hay algunos en los que hay unas personas que tienen, digamos, como más responsabilidad, que se suelen llevar, no que se les pague, porque normalmente no se paga por la labor que hacen, pero sí que se llevan una parte del beneficio. Otros que todos invierten lo mismo en la red que se ha creado y en otros que da igual. Uno dice, pues yo voy a poner 2.000 euros y hay otro que pone 20.000 y simplemente pues uno tendrá el 1% y el otro el 10% del vehículo, etcétera. Y bueno, y ya está, he corrido tanto que al final... Bueno, sí, lo he conseguido en media hora. Bueno, al final, ¿qué es lo que os quería transmitir? Que yo creo que es importante que os hagáis un planteamiento. Al final, cuando me estoy moviendo por aquí y lo que veo es que la gente dice, nos cuesta generar empleo local, nuestros hijos se tienen que ir fuera y luego, bueno, pues... hay mucho dinero en los bancos, eso también me lo dicen. Y yo lo que os invito, y el conocimiento se pasa solo de padres a hijos cuando siguen el negocio. Yo lo que os invito es a que os planteéis la posibilidad de dedicar un poquito de vuestro tiempo, un poquito de vuestro dinero a apoyar a los emprendedores que surjan localmente, porque ellos son los que pueden generar empleo y además son los que van a poder en mayor medida modernizar vuestros sectores. Siempre hay cosas por ahí, se pueden copiar de Alemania y tal, pero bueno, lo que se genera aquí localmente, sabiendo cuál es la legislación local y cuál es, pues tiene mucho valor. Y no tengo más tiempo, si queréis hacerme alguna pregunta rápido, la próxima vez a ver si me dan un poquito más de tiempo y podemos ahondar más en los conceptos. No tenéis ninguna pregunta. Sí. Dime. Muchas gracias por la exposición y por presentarnos este concepto. Sí, yo quería saber si necesariamente tiene que tener esa base innovadora, si es porque se espera, digamos, la red inversora espera que una startup o una empresa emergente con base innovadora va luego a ser capaz de generar mayores beneficios que a lo mejor una empresa que cubre una necesidad que hasta ahora no se había trabajado, pero no tiene que ser necesariamente innovadora y sí que puede tener futuro y rentabilidad a futuro. A ver, si no hay una innovación en algo, que te digo que puede ser el modelo de negocio. Normalmente el modelo de negocio ahora tiene que se basa en una tecnología, o sea, porque no tiene por qué ser la tecnología lo que hace que sea innovador, ¿vale? La tecnología se usa para poder implementar un modelo de negocio diferente, ¿vale? Pues como estábamos contando, el marketplace. Al final el marketplace lo que tú estás haciendo es poner tu tienda en un escaparate que llega a todo el mundo. El zapato que se está vendiendo es el mismo que el que teníamos antes, ¿no? Pero si no tiene ese matiz de innovador, es un negocio tradicional. ¿Me explico? Muy interpretable. Sí, pero hombre, justo esa es mi pregunta. ¿Y por qué nos interesa un negocio que pueda ser
tradicional, pero a la vez pueda ser rentable y cubrir una necesidad en un territorio, por ejemplo? Bueno, porque entonces es otro modelo de inversión, que claro que existe. Tú tienes los fondos de private equity, invierten en empresas normales, en una empresa cárnica, por ejemplo, y lo que esperan es tener dividendo y en un momento dado pues venden su participación a otro fondo. Pero no es este concepto. O sea, aquí está el concepto de riesgo, es inherente a este tipo de negocios que tienen esa parte de innovación que puede no salir, que puede fracasar. Y por eso he dicho también que hay algunos que se convierten en pymes, porque tú puedes empezar un negocio, y eso pasa muchas veces, empiezas un negocio con una idea de que sea un negocio escalable, basado de tal, y al final, no sé, yo por ejemplo tenemos una inversión que es un tema de joyería, que tiene un sistema de producción local, muy sostenible, tal, no sé qué, pero con venta online y tal. Y por esa forma de producción y de venta, digamos, pues se ha considerado en su día una startup y tal. Para poderlo llevar adelante han hecho una serie de tiendas locales, ¿vale? O sea, en distintos sitios que sirve de escaparate de venta. Pues no sé, como un Zara Home. Zara Home no sé cuánto vende online, pero seguro que ya la mitad. Si por la razón que fuera, ¿vale? La parte de online dejara de funcionar o se queda como una cosa de apoyo a las tiendas tal, pues eso pasaría a ser un negocio tradicional. Que no pasa nada, por supuesto que puede dar de comer al emprendedor y a los 100 empleados que llegue a tener, pero eso no es un negocio escalable que se vaya a vender a futuro a otro que lo va a seguir empleando. Mira, por poneros otro ejemplo, de otro tipo de negocio. Estos se llaman Jeff, Mr. Jeff, estos han creado lavanderías, sí. Vale. Entonces, ¿en qué se basa? Claro, no es un señor que pone 3 lavanderías y eso que ellos han estado moviendo el modelo de negocio y tal. Estos lo que hacen es vender o sea, han creado una forma de vender la lavandería que conlleva que ellos, pues una especie de franquicia, vamos a decir, porque al final tienen los modelos. Las lavanderías, unas son propias y otras son franquiciadas, que son más cercanas y, por tanto, pues tiene la parte de que pueden servir más rápido porque están más cerca y hacer pedidos pequeños. Tú llevas 5 camisas, eso en una lavandería industrial no se puede gestionar, etcétera. Y la parte que tienen que hace potencialmente que crezca es precisamente cómo hacen la gestión informática del pedido. O sea, tú pides siempre a Mr. Jeff, tú no sabes qué lavandería hay detrás. Y ellos asignan los trabajos en función de la distancia, del tipo de pedido que tengan, no sé, comprar... Por ejemplo, el Padel Nuestro, que es una empresa que ha crecido muchísimo en los últimos años y que, si no me equivoco, los inversores de base son los mismos que los de Mr. Jeff, no es realmente un negocio innovador, ¿no? Al fin y al cabo son tiendas de vender equipamiento de tenis y de pádel. Yo no lo conozco, pero es muy posible... No, por eso te digo que es muy posible que... Es muy posible que en la que invertir. A ver, yo el otro día aquí siempre veo, hay muchos negocios que... Voy a dar marcha atrás. Se puede invertir en todo tipo de negocios. Además, cuanto más tradicional y más tal... Claro. Cuanto más tradicional, también menos riesgo tienes, porque si tú pones aquí... Claro, al final depende qué es lo que estés esperando de tu retorno. Hay gente que invierte en los negocios como cuando creas una empresa, pues para ganar una renta al mes y ya está, no tiene, ¿sabes? O sea que startup en el concepto de empresa emergente tiene que tener eso, pero eso no quiere decir, insisto, que hay negocios intermedios, negocios que estén un poco en el borde, negocios que empiezan con esa concepción y luego la parte más tecnológica no sale bien y lo que te quedas es con el... O sea, hay muchos, por ejemplo, en temas de consultoría. Ahora hay muchas cosas de consultoría de sostenibilidad que pretenden, o sea, te presentan, tenemos una herramienta, por ejemplo, una plataforma que te dice cómo estás en sostenibilidad y cuáles son cómo podrías evolucionar, una serie de soluciones, ¿vale? Entonces, eso es el concepto.
Pero claro, para poder hacer eso, al principio hay una parte de consultoría manual y hay un tipo que se tiene que poner ahí, ¿vale? Si ellos consiguen desarrollar la plataforma para que sea el 90% automático o el 90% que aprenda por inteligencia artificial de otros proyectos y sea capaz de decirte qué es lo que tienes que hacer, eso es una empresa tecnológica que va para arriba. Si tú, ahí el 50% sigue siendo manual y cada vez que tienes un proyecto tienes que poner un consultor, entonces eso es un negocio tradicional, que puede ser buenísimo, pero eso no va a tener un múltiplo que tú digas en un momento dado, yo lo vendo porque hay otro que esto ha sido fantástico en España, me voy a ir a América y lo voy a multiplicar por 100, multiplicando por 0,5 el número de recursos. Muy bien, muchas gracias. Nada. Bueno, pues un aplauso para...